Con mucho dolor. Saiu mancando, mas ele saiu andando, não saiu de maca. Es que es Vinicius, es Camavinga, es Oyarzábal. Es que el virus FIFA le hace mucho daño a los clubes. La presión que el chaval está llevando. El martes había en Maracaná un Brasil-Argentina. Un poco del tema psicológico. Es que llega a Brasil, es Dios en Brasil este chico. E aí galera, beleza? Bora dar uma olhada aí o que a TV da Espanha, Del Chiringuito, falou sobre a lesão do Vinícius Júnior no jogo da seleção brasileira na derrota de virada para a Colômbia, né? O Brasil perdeu mais uma aí com o Fernando Diniz técnico. Já a segunda derrota do Brasil aí, seguida nas eliminatórias da Copa do Mundo. E a TV da Espanha falou, né, sobre essa lesão que o Vinícius sofreu. Já é a segunda lesão dele em 3 meses, e isso é preocupante por ele ser um jogador rápido, e isso pode dificultar futuramente ele, né. Então eles ficaram bastante preocupados aí sobre essa lesão do Vinícius, e vamos dar uma olhada no que eles falaram, beleza? Se você curtir, deixa o like, inscreve no canal, e bora pro vídeo, rapaziada. Vinicius. Diego Plazadinos, partido Colombia-Brasil. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues en un encontronazo con Davinson Sánchez, con el jugador colombiano, en el minuto 26 del encuentro ha tenido que retirarse Vinicius del campo. Estaba siendo titular junto a Rodrigo. Carmen tiene información también. Carmen, más detalles, para que tengamos aquí en el plató. Pues nada, ha sido más o menos eso en el minuto 18. Ha sido una entrada de Davinson, le ha sacado tarjeta amarilla en el muslo izquierdo y lo están vendando. Hemos pasado la foto para que la pongan. Una foto que tienes tú de lo que ha ocurrido. Sí, la tiene ya, la tienen ahí. Vale, la fotografía que Carmen nos ha mandado, vale, a ver si la ponemos. No estaríamos, no estaríamos hablando de una recaída, porque en Vigo se lesionó el muslo derecho. Por lo tanto, hablamos del muslo izquierdo, es nueva, así que no hablamos de una recaída de Vinicius porque es otra pierna diferente. Lo que pasa es que ha salido andando, o sea, no ha salido cojeando, entonces hasta que ha llegado al banquillo, por broma. No es a lo mejor una rotura muy fuerte, pero está claro que es toda muscular. Bueno. Pero lo bueno es que no es recaída, pues eso era peligroso, si fue recaída... ¿Qué ha sido, un pinchazo o qué ha sido exactamente? ¿O ha sido un pinchazo lo que ha sentido? En el muslo, en una jugada, en una carrera, ¿cómo ha ocurrido? Es que me sorprende que digan que por una entrada, ¿no? Claro. Tarjeta amarilla, además. No se rompe. Diego, por favor, Diego, cuéntanos cómo ha sido. Una entrada, una carrera que ha sido, Diego. Una entrada de traumatismo, pero el vendaje es de muscular. Porque el vendaje se ha visto de que aquí que ha notado ya algo y entonces él ha pedido la carrera. Pero 5 minutos antes de la sustitución de Vinicius, por lo que he leído, 5 minutos antes de la sustitución de Vinicius, había una entrada de Davinson y le han sacado tarjeta a Davinson, que por cierto se perderá el siguiente partido. O sea, entrada ha habido. Otra cosa es que como consecuencia de esa entrada haya tenido algún golpe o bien luego una recaída muscular. No recaída, sino de la pierna izquierda me apuntaba ido. El problema es que muscular sería la segunda lesión muscular. En 4 años no había tenido ninguna lesión muscular en 4 años y serían 3 meses 2. Con lo cual hay una sobrecarga de partidos brutal y hasta él, que tiene un tren inferior brutal. O sea que eso al final los jugadores ya no dan margen. Pero si ha sido una entrada, puede ser un golpe pero si fuera una entrada no tendría un traumatismo, dices. Pero la parte... Claro, el bíceps femoral no puede ser de no puede ser una entrada nunca. No puede ser una entrada. Por la entrada no muscular. Tiene que ser una carrera, un cambio de ritmo. Un golpeo, algo que... Esperemos que sea eso, no, lo mínimo. Lo que no puede ser... Ha sido justo después. Es tremendo, además. Vinicius lesionado ahora, Paco. Es que es Vinicius, es Camavinga, es Oyarzábal. Es que el virus FIFA le hace mucho daño a los clubes. No se puede sobrecargar con tantos partidos, tantos viajes en medio del calendario a los futbolistas. Y esto lo pagan los clubes y lo pagan los aficionados y lo paga la competición española, en este caso. Pero lo paga el Real Madrid, básicamente. Y lo paga el Real Consejo, enseguida tenemos los detalles, las imágenes, todo. Vamos a la redacción. En la redacción, ¿cómo está Vinicius? ¿Qué ha ocurrido? Vamos, adelante. Nadie preparado. Vale, gracias. A ver, Roncero, ¿qué decía, Roncero? A ver, vamos a ver. Se ha puesto un vendaje con hielo, con lo cual tiene que ser muscular. Yo creo que ha notado un pinchazo, por lo que estoy leyendo y por lo que me han dicho. Pero claro, lo que no sabemos es un pinchazo, que puede ser una lesión de 3 semanas o de mes y pico, es una rotura grave. ¿Qué? No sabemos el nivel de rotura. Son 1 centímetro más abajo, es 2 semanas más. Sí, porque pero claro, el problema es que él no había tenido en Vigo nos hizo lo mismo. En Vigo recuerdas que estábamos viendo el partido y salió y continuó y después hizo ahí, amagó y volvió. Sí, en Vigo. Fue la otra lesión. En Vigo fue. Es decir, a mí me sorprendió, dijimos, nunca había tenido nada y claro, su código gestual nos desconectó. Ahí está la imagen. A ver, ahí está. A ver. De preocupación de Vinicius, ¿no? Claro. Claro, normal. Total pinchazo, claro. Es que es 2 lesiones musculares en 3 meses, un jugador. Lo importante es que no nunca había tenido. Nunca había tenido Nunca. ¿Cómo fue la de este año? ¿Cómo ha sido? No, en Vigo, en una carrera. En Vigo. En una carrera larga. Carrera larga. En un sprint, eso es. Sí. Y ahí se rompió. ¿Tardó en recuperarse cuánto tiempo? ¿Tardó en volver? Mucho. Un mes y pico, Mes y pico, sí. Mes y pico y en encontrar la forma también. Tardó 2 o 3 partidos. Llevaba 2 o 3 partidos ahora, que era cuando estaba en su mejor momento. Había vuelto. Camavinga, ahora Vinicius.
Había vuelto, Vinicius no había El día vuelto. del Valencia los mejores fueron Camavinga y Vinicius. El día del Valencia. Y la alarma es eso, la alarma es que son 2 lesiones musculares en tan poco tiempo. No fue de no, lo de Camavinga fue traumatismo. No, digo lo de Vinicius. Sí, en las dos piernas diferentes. Eso es. Claro. Y en un espacio de tiempo muy corto, o sea, que eso es un toque para el cambio de terrenos de juego, el jet lag, el jugar mucho, el estar tanto tiempo en un avión sentado después de un partido. Muy lento el campo, Josep. Está jugando en el terreno de juego, es muy espeso. Es una hierba, no es como la nuestra, que está al ras. Es Sudamérica. Es Sudamérica, es mucho más pesado el campo. Entonces entra mucho más el pie, es decir, los sprints son mucho más esfuerzo en la salida, ¿no? Y eso a veces implica que, bueno, esto, ¿no? Aparte del contacto, como decía Damián, ¿no? Si hubo contacto con Davison. Sí, pero que no se sabe si ha sido por consecuencia de eso. Sí, lo que ha habido, yo insisto, la jugada, lo que ha pasado, lo que he visto, lo que le digo. 18 minutos, minuto 18 del partido, Davison, colombiano, le hace una entrada fuerte, dura, tarjeta amarilla, que incluso le supone a Davison jugar el siguiente partido. Pero aguanta en el campo. Pero aguanta en el campo. Y se va 6 minutos después. 6 minutos después. En la patada es el 18 y él se va en el 26. Eso, 6 minutos después. 10 minutos después. Tiene que ser que, bueno, que va a renquearte. De hecho, él da la asistencia al gol de Brasil. Claro, el pase es suyo. O sea, que Vinicius estaba bien. ¿El pase es suyo? Sí, la jugada fue en ese interín. Después de lo que ha ocurrido. No, después de la lesión ya no, claro. Él de lo que se queja, que ahí está con el médico comentándoselo, es en la parte trasera del muslo izquierdo. O sea, como si hubiese notado un pinchazo, como si hubiese notado algo. O sea, eso es una entrada ahí que donde se duele en ese momento es del tobillo. Es otra cosa, exacto. Pero es otra cosa. Es otra cosa. Cuando Vinicius se va al suelo pasados los minutos, de lo que se resiente es de los isquios de atrás, de la parte de atrás del muslo izquierdo, que es lo que le está ahí comentando al médico. Se toca ahí y se retira del campo. O sea, se retira él por precaución. Sí, sale por su propio pie andando y le están tratando de me refiero que no fuerza. Porque en Vigo, acuérdate que se tira 2 minutos y le regaña. Ya, pero porque no sabía la sensación en Vigo, no había tenido ninguna rotura. Hablamos lo de Vigo, compañero, sí, no tenía No había tenido ninguna rotura, no sabía la sensación de lo que es romperse. Ignoraba. Él sabía que le había dado algo ahí, pero dice, bueno, a lo mejor puedo seguir jugando. Ahora sí. Y ahora sí. Y ahora en cuanto a eso se ha ido al suelo, claro, normal. Lo que decía José, tú, 2 lesiones musculares. Es preocupante, sí. Cuando no había tenido ninguna. Un jugador tan explosivo, tan rápido como él, mucho más todavía. Sí, hay que buscar un peligro, ¿eh? Sí, claro, evidentemente. Y aparte, perdóname, que esto amplía mucho más. Preparación, recuperación, aquí hay que ponerse en alarma. Porque no solamente un jugador de esta envergadura, un sprinter auténtico, hay que buscar consecuencias, soluciones. Aquí hay, o respuesta, mejor dicho, que es la palabra. Hay que buscar respuesta. ¿Qué viene? No se está cuidando el chico, perdón, no quiero entrar en este tema. No, pero vamos a ver. No lo creo. Ya lo sé, pero es, o cansancio excesivo, la acumulación de viajes, o la presión, el sobreesfuerzo que ha hecho. ¿La presión mental puede afectar a ese tipo de lesiones? Obvio, el estrés competitivo. Claro, musculares. La semana que viene en Maracaná, puede la presión que el chaval está llevando. El martes había en Maracaná un Brasil-Argentina, que es el gran partido de América. Fíjate, el martes que viene. Lo que da la sensación que es un pinchazo por precaución, porque si hubiera sido una rotura, él pide el cambio y enseguida tú ves el gesto de hay rotura, tal. No, rotura no parece, ¿no? Por eso, yo creo que es pinchazo. Bueno, yo creo que es pinchazo, ¿no? Está preocupado, ¿no? Yo lo dije en Vigo, cuando volvió a salir al campo, dije, se ha roto. Claro. Está claro. Y esa imagen es de que se ha roto. O sea, cuando él para y la primera imagen que tenemos de dolor, él que ya sabe lo que es, que ya lo ha sentido otra vez, esta imagen. No he notado algo, no, este es de dolor. Si te fijas, esto que estás apuntando tú, la imagen me parece muy parecida a la de Oyarzábal hoy con el doctor. Es muy parecida también otra muscular. pierna, además. También atrás. La de Oyarzábal hoy, muy parecida, imagen con el doctor quejándose y el mismo gesto parecido, el de Oyarzábal con el de Vinicius ahí en esa. Es la novena baja del Real Madrid por lesión novena, una plantilla de 23. Sobre todo la suya. A mí me preocupa, a todos nos preocuparía que es la segunda. Y que el tipo de fútbol de Vinicius lleva ese tipo de cosas, ¿no? Claro. El cambio de ritmo, es un fútbol explosivo. Él lo necesita. Yo de estas fotos hablan, como decía, el doctor Guillén, un experto, decía que el diagnóstico a pie de campo es el que habla. La otra foto que tenemos, esta no, la anterior, esta habla. Esta habla.
ya realmente ya puedes... ¿Pero habla qué sentido? Habla que está detectando a ver, la el dolor lesión. no significa que pueda... No, es decir, porque una cosa es un dolor soportable y otra cosa es cuando tú detectas, que es el código gestual que yo estoy... hablo, él está detectando que hay algo más que una lesión, que está pinchado, que le ha dado. Ahí, o sea, Josep, o te pisan atrás y tú sientes dolor en el momento, o si no, solo ahí. Cuando tú te tocas aquí, el dolor es de que te has roto. Claro. O sea, una cosa es que te hayas roto 10, 5, 2, 3, eso se verá en resonancia. Pues te tocas ahí, te has roto. Es que te has roto. Es que te has roto. O sea, tú has notado algo que te rompes. Es que tú lo sabes. Tú lo sabes que te has roto. Yo, gracias a Dios, nunca me he roto aquí, pero me he roto el sóleo y en cuanto a eso yo lo sé. O sea, yo lo sabía perfectamente. O sea, no hacía falta ni que diera 2 pasos más. Yo ya notaba el pinchazo, yo ya sabía lo que era. Eso se sabe. Es como una pedrada, ¿no? Que dices la pedrada. Claro, pero sí. Te has roto, pero no sabes el grado, no puedes saberlo hasta... Eso es. Lo que no sabes hasta que no te haces la resonancia es si te has roto de 2, de 3, de 5... ¿De cuánto? Y cuando te tocas el músculo con suavidad, te das cuenta porque se hunde el dedo. Claro. Es decir, con la yema del dedo, te tocas donde en el punto exacto que te duele, Josep, y es como una herida, que es una herida. Al fin y al cabo, un tirón es una herida. Se corta el músculo y se cortó. Y el secreto es que no sea grande, por eso hablamos de los grados. Cuanto más rápido cicatriza, que tiene que cicatrizar. Pero no deja de ser una herida, como cuando te cortas con un cuchillo. Y ahí él te pasa del dedito y te lo hundes, y ahí haces así, ¡tac! Y ya sabes lo que te pasó. Pero hay un tema médico que yo creo que el Madrid ahora está preocupado y lo van a mirar, porque está hablando de efectivamente un futbolista que esos esfuerzos explosivos que hacía no le pasaban factura durante más de 4 años, y que en 3 meses tenga 2 lesiones musculares, algo ha cambiado en su morfología. Pero el tema es morfología o estrés o la alimentación, cambio de alimentación. Yo creo que algo ha pasado. La última imagen que hemos podido ver de Vinicius es marchándose cuando se ha acabado la primera parte del encuentro, marchándose al vestuario, cojeando, con hielo en la parte trasera del muslo izquierdo y hablando con el médico y haciendo gestos como que le dolía mucho. Ha sido ahora mismo. Se le mucho ahora. Sí, hacía gestos como que le costaba, que tenía hielo atrás. Al retirarse al vestuario. No se sentía para nada cómodo. Ahí estamos viendo el hielo en la parte trasera del muslo izquierdo. Él llega, quiero lanzar una... quería salir un poco del tema psicológico. Es que llega a Brasil, es Dios en Brasil este chico. Llegó a la selección, sin Neymar. Escúchame, sin Neymar. Hoy era Dios. Y cuando juega contra Argentina, es decir, era lo máximo para este chico. Así que quiere decir que estrés puede tener poco, ¿no? En este momento, Josep. No es lo que arrastre, pero en este momento llega más estrés. con algo extraordinario en su vida. Pero que no le salía nada hace 3 semanas, Jorge. Ahora es un tema físico. Que no salía nada. Lleva ante el Braga y el otro día es cuando ha despuntado otra vez, ha vuelto a salir, a dar golpe. Ahí volvía a ser Vinicius. Desde la lesión, Vinicius no estaba. Justamente porque estaba en preventivo. Estaba preventivo. Yo creo que estaba actuando. No, pero que le habrá costado adaptarse a una situación, a la la lesión muscular, a la recuperación. O sea, no fue fácil para él. Ha estado preventivamente. Yo creo que ha jugado mejor lo que José. Te mide, un profesional, hasta qué punto la presión le puede afectar tanto. Él ha estado jugando preventivamente y ahora preventivamente desde la lesión. Desde la lesión. Es decir, ya ha tardado más de lo normal en coger lo que se llama ritmo competitivo. Yo creo que él mismo creo que cuidaba, en lugar de hacer 5 carreras explosivas, hacía 2. No hemos visto al Vinicius hasta hace un partido. Pero y estamos lanzando hipótesis sobre lo que puede ocurrir, cambios, no sé qué, un poco a ciegas, lógicamente, con cierta con razonamientos de lo que tenemos de experiencia, de lo que hemos visto, tanto fútbol. Pero hace poco, es verdad, que se ha despedido al médico del Madrid y me decían que también que era, en parte también, la gota que colmó el vaso ha sido las continuas lesiones de Güler. Dino, ¿qué tal? ¿Estás en directo en el Chiringuito? ¿Cómo va? Un placer hablar con vocês. ¿Todo bien? Muy bien, encantado. Estamos aquí un poco con alerta porque, bueno, hemos visto la lesión de Vinicius. Tú estás en Colombia en el partido. ¿Cómo ha sido, Dino? Estou na Colômbia, desculpa o barulho, eu tô aqui na área de imprensa da Colômbia. Não sei se a ligação tá boa. O Vinícius parece que sentiu a posterior da coxa. A gente não tem maiores informações ainda, a CBF não divulgou. O doutor Lasmar deve falar depois do jogo o que aconteceu de fato, se vai precisar fazer algum exame, qual é a gravidade. Mas a princípio é onde está o gelo colocado.
parece ser posterior da coxa. Sí, que parece la parte posterior de... Pero que aún no pueden... No se va a hablar de gravedad. Y lo habéis visto con mucho dolor. Saiu mancando, mas ele saiu andando, não saiu de maca. Ele saiu andando devagar e ele está no banco de reservas com gelo na coxa. Vale, vale. Entonces, de momento... ¿Cuándo las pruebas? Las pruebas médicas, ¿cuándo es posible para Vinícius? Eu acredito que o Dr. Lasmar, que é o médico da seleção brasileira, fale alguma coisa na zona mista. Se ele estiver lá, vou perguntar para ele se já tem algum diagnóstico. Mas eu acredito que preguntaremos. não deva ter um diagnóstico fechado, não. Deve precisar de exame. Vale, pues luego, si quieres, cuando estés en zona mixta, te preguntamos y por si vuelve a Madrid o algo con el Real Madrid a realizarse pruebas. Inmediatamente. Quizás para hacer pruebas. Esto de las pruebas se le harán en... Sim. Na zona mixta pode me perguntar que eu tento descobrir o que é e passo para vocês. Vale, contra Argentina jugáis dentro de nada. O sea, casi imposible que llegue. El martes. El martes. Imposible. Então, não dá para saber se ele joga contra a Argentina. Faltam 4 dias, a seleção voa direto do jogo Brasil. É só na terça-feira o jogo. Mas posterior da coxa costuma ser demorado, né? Não é tão rápido assim. Vamos torcer para que ele tenha parado de correr logo no primeiro impacto, na primeira dor. Não dá para saber. Falando agora, seria somente um achismo. É demasiado realmente acabar o jogo e ver se o Lasmar consegue explicar pra gente. No, muy pendientes. No, Paco, va a ser. La mañana va a ser ajetreada. La noticia. Joder. Tremendo. Lo normal es que el Madrid exija que vuelva enseguida al jugador para hacerle las... Lo va a hacer, vamos, pero claro. Si Bellingham volviera... pero el Madrid puede exigir, si Brasil considera que tiene que hacerse las pruebas allí con ellos... Hombre, si no lo tiene claro Brasil, era la prueba, claro. La primera prueba la harán ahí. Ya el síntoma es de que ya no puede jugar el próximo partido. Pero son las 7 horas menos. 7, 8, 7 horas menos. No. 6 horas menos. Por lo menos 8 y algo. Sí, 8 de la tarde, ¿no? 8 de la tarde, 8. Es la estrella de Brasil. No serio. Es la estrella de Brasil. Pero bueno, por favor. La estrella. Es lo máximo. Claro, ahora mismo es el Messi de Brasil. Bueno, el narrador puede ser una cosa seria, ¿eh? Ya dice el narrador cuando lo ve, está viendo las imágenes del partido. Estaba muscular, claramente. Bueno, pues eso. Por desgracia, un mes es muy raro que... Sí, pero es verdad que yo estoy con Josep. No preocupa que esté un mes de baja, que sí, pero preocupa si... El futuro. Exactamente. E aí, rapaziada, comentei o que você achou das reações da TV da Espanha com essa lesão do Vinícius Júnior, que é jogador do Real Madrid, né? Eles ficam bastante preocupados porque só nessa data FIFA aí, como foi criticada pelo espanhol, foi 3 jogadores do Real Madrid que se machucaram já, né? Foi o Camavinga, foi o Bellingham e foi agora o Vinícius Júnior. 3 jogadores importantes aí do Real Madrid que vai fazer falta, sendo que é o Real Madrid que paga o salário deles. Então foi uma crítica que os espanhóis fizeram. E comentei o que você acha, rapaziada, dessa data FIFA, desses jogos muito cumulativo. E provavelmente o Vinícius Júnior vai ficar fora do jogo contra a Argentina, né? Falaram até que é bom o Vinícius Júnior ficar fora para tirar um pouco essa pressão dele, né? Porque o Neymar também tá lesionado. Então tira bastante essa pressão do Vinícius Júnior na seleção brasileira. Comenta aí o que você achou, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu e é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.